Hola, hola, buenas noches. Nosotros somos el podcast Depende de. Y el día de hoy pues nos encontramos aquí con una invitada súper especial con el tema de heridas de la infancia. Entonces pues primero vamos a pasar a que se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Fabiola de Alba Becerra. Yo soy licenciada en psicología con una maestría en psicoterapia gestalt y con entrenamiento en terapia psicocorporal con enfoque humanista. Muy bien. Bueno, pues para comenzar con este tema, pues queremos entrar sabiendo como qué es el origen o cómo se originan pues estas heridas. Y pues para entenderlo, primero aquí pues nuestra invitada nos va a decir pues qué es la infancia. Muy bien, bueno, para poder entender el proceso a lo que le llamamos coloquialmente herida, pues primero tendríamos que situarnos en qué pasa en los periodos de la vida, qué es lo que ocurre a lo largo del desarrollo y en qué momentos es donde surge precisamente aquellas situaciones que luego se marcan significativamente la personalidad del ser humano. Bueno, empezaría entonces por compartirles qué es la infancia. Bueno, pues se trata de un periodo de la vida, como todos sabemos, en el cual el ser humano se encuentra en desarrollo y al estar en desarrollo, por tanto, se encuentra en un periodo de vulnerabilidad. Y bueno, pues al estar en esta condición, lo que favorece es a que si no hubiera en el exterior las mejores condiciones, el organismo reacciona de manera defensiva ante estas condiciones que no favorecen el desarrollo saludable. Entendamos pues que hay situaciones que marcan nuestro, bueno, de manera significativa el desarrollo y pues nuestra vida misma. Y a partir de esas, a eso a que le llamamos herida, nosotros aprendemos a mirar el mundo de una manera particular. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al estar expuestos a situaciones que impactan a nuestro yo, ese yo que se encuentra en desarrollo va a reaccionar defensivamente ante esa situación emocional para la cual no tiene los recursos en ese momento de la vida para atenderla y por lo tanto se genera a esto que le llamamos herida. Finalmente es una situación que marca definitivamente la personalidad, es decir, se vuelve no solo un rasgo de carácter, sino el carácter mismo. Entendamos carácter como aquello que al estar, es decir, se confronta, bueno, me voy más atrás. El temperamento es aquella información innata con la que llegamos a la vida. Y entonces el temperamento, al estar expuesto al ambiente llámese relación de vínculos afectivos en la familia, con la madre, con el padre, con los hermanos, si los hubiera, ese carácter al estar en confrontación con el medio social, se va moldeando a partir de las respuestas del entorno y de mi reacción ante lo que el entorno me ofrece. A eso es a lo que le llamamos carácter. Y el carácter es de algún modo un equivalente, por decirlo de alguna manera, a lo que le llamamos personalidad. Es un elemento de la personalidad. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los retos del desarrollo humano? Al hablar nosotros de esta parte de los retos del desarrollo humano, nos encontramos que es necesario ir puntualizando a partir del ciclo vital que cómo se van presentando las etapas de la vida y cómo esto genera la formación del carácter. Entonces, el primer periodo, sumamente significativo en los últimos años, vamos, de la década
de los 80s para acá, que se ha hecho más investigación con respecto a cómo es el periodo prenatal. Entonces, entendamos que desde la concepción, embarazo, el parto y el primer mes de vida sería la primera parte de la que vamos a hablar en esta formación del carácter. En este momento, pues obviamente las tareas del organismo son sumamente, estamos hablando, bueno, me detengo un poquito en esto, de un periodo en el que el organismo está con mucha mayor vulnerabilidad. ¿Por qué hay mucha mayor vulnerabilidad? Pues porque es cuando se empieza la formación del ser en sí mismo. Si nos vamos a los primeros, a todo el periodo prenatal, sobre todo sabemos, yo creo que a estas alturas ya sabemos que los primeros 3 meses de vida son sumamente importantes en el desarrollo biológico, porque es cuando se forma principalmente el sistema nervioso y la piel, que es lo primero que se forma en el ser humano. Posteriormente, bueno, pues las capas más significativas van dando origen a los músculos, a los huesos, a los órganos internos y bueno, los sentidos y demás, ¿sale? Entonces, en este periodo particular, el organismo, como está desarrollando todos esos elementos de su cuerpo que le van a permitir afrontar la vida, un impacto significativo en este periodo sería, primero, si la persona en formación, si este organismo en formación es deseado o no es deseado. Ese es como la primera, el primer impacto que tiene el organismo. Un ser humano no deseado, pues ya hay un rechazo en el origen. Y ese origen, es decir, es un no a la vida, aunque se esté formando. Me doy a entender, es un no a la vida. Entonces, ¿cuál es la emoción que se genera en ese momento? Miedo. Desde ese momento, según algunos investigadores, esa información se queda grabada en las células del cuerpo. Y entonces le llaman memoria celular, ¿sale? Tenemos la memoria celular. Esa información se queda grabada en el cuerpo y por lo tanto es una información sumamente inconsciente. No está tan al alcance de nosotros, no es así como que, ay, sí me acuerdo de cuando tengo 20 años de que mi mamá me rechazó. Pues a lo mejor si alguien me platicó la historia, pues voy a saber que hubo una situación así, pero fuera de eso, no lo voy a ver evidente así, como que me acuerdo que mi mamá me dijo que no quería que llegara a la vida. No, eso no lo vamos a ver así, lo vamos a ver en la respuesta que da al ambiente. Las respuestas que el organismo, tu cuerpo, mi cuerpo, sus cuerpos dan al entorno, ahí es donde vamos a ver la reacción de vida de lo que le llamamos herida, de la herida que se generó ante el rechazo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Esa herida cómo se llamaría, maestra? ¿La herida? Esa herida, ajá, los que crecen con eso del no ser deseados. Okay. Desde el nacimiento. Esa herida, según les voy a decir la información como no tan formal y luego voy a irme a la información más formal. En la información no tan formal le llaman la herida de rechazo, que es lo que nosotros nos encontramos en los memes y en un montón de fuentes, TikToks y no sé cuánta cosa. Bueno, no sé, pero supongo que en todo eso hay en la red, que es la información que está como al acceso más coloquial. La información teórica que habla de esto nos diría Alexander Lowen, que es el que sistematizó esta teoría para explicarlo más puntualmente en el cuerpo, cómo se marca, porque él habla de dos vertientes teóricas de las cuales se apoya para explicar estos procesos a nivel carácter. Uno es la parte del análisis del carácter como tal, que es la toma de Wilhelm Reich, un psicoanalista
primero partidario de Freud y después disidente del psicoanálisis freudiano, que él hace toda un estudio sistematizado para explicar cómo se forma el carácter y cómo el carácter se refleja en el cuerpo, donde habla de que los primeros años de vida, concepción, nacimiento, primeros años de vida, son sumamente significativos para marcar el patrón de funcionamiento general del organismo, es decir, del cuerpo ante la vida o ante el entorno, ¿sale? Esa es una de las vertientes que utiliza. Y la otra vertiente es el análisis bioenergético. El análisis bioenergético habla de cómo a través de la estructura corporal nosotros podemos ver las tensiones y la distribución de la masa muscular en el cuerpo, y a partir de eso se puede detectar los rasgos de carácter y los periodos de la vida en el que se generaron. Con una lectura corporal muy definida se pueden identificar las heridas de las que estamos hablando, que no las encontramos así como en el bestseller, ¿verdad? Pero hay una información, el bestseller está basado en una información real. En una línea de investigación. Sí, en una línea de investigación que se llama bioenergética. La bioenergética pertenece o es una de las corrientes de trabajo psicoterapéutico que corresponde a el humanismo. Está dentro de una de las muchas alternativas que tiene la psicoterapia humanista para hacer intervención en el área, como ya lo mencioné, de psicoterapia. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esta herida de rechazo se forma igual? Vamos a suponer, yo quedo embarazada y al saber que estoy embarazada, ¿acepto mi embarazo? ¿O sé que estoy embarazada y no lo acepto? Pero no quería yo pues quedar embarazada. ¿Quedo, lo acepto? ¿O quedo y no lo acepto? ¿Igual se genera la herida de rechazo? Bueno, la herida de rechazo no solamente es como, vamos, es que luego parece como receta, ¿verdad? Es como pasó esto, por lo tanto el resultado es este. No es tan simple. Habría que revisar la historia de vida de la persona para poder ver qué tan significativa es la herida y cómo funciona en el entorno el carácter, o sea, cómo su carácter se adapta a resolver las tareas de la vida adulta. Ajá. Bueno, de la vida, primero de la vida y luego pues de la vida adulta. ¿Por qué aclaro la parte de vida adulta? Porque todavía en la adolescencia se afianzan algunos procesos, aunque la base significativa se da en la primera infancia, sí, en los primeros años de vida, en la concepción, embarazo, parto, primeros años de vida. Sin embargo, pues el ser humano que sigue en un medio determinado, en condiciones determinadas, pues se sigue fortaleciendo, ¿sí me explico? Sí. Se sigue fortaleciendo esas condiciones para seguir gestando un carácter que se afianza, ¿no? en las heridas. Entonces, bueno, vamos a suponer que una madre, pues de primera entrada no, sin embargo, pues no nada más se va a ver, fíjate, un rechazo no nada más es como en ese no en el momento, a lo mejor él no lo generó y después hay una aceptación y luego hay un cuidado amoroso hacia ese organismo, sí. Pues eso va a dar otro impacto, ¿me expliqué? Sí. Cuando nace el bebé y entonces sigue habiendo situaciones de rechazo, ¿por qué? Porque se generó el miedo a la vida. No hay un lugar aquí para mí, o sea, en el fondo la persona vive y funciona en el mundo como yo no formo parte de esto, no hay un lugar para mí, no soy bienvenido, ¿sí? O sea, no soy bienvenido en la vida. Entonces, al no ser bienvenido en la vida, pues va a haber respuestas adultas que se esperaría un funcionamiento maduro, diferente, y la reacción es de una determinada manera que me hace pensar que la persona no toma su lugar en la vida. No sé si me doy a entender a qué me refiero. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahora que dice esto, entonces también se podría hablar como que estas heridas podrían ser transgeneracionales, ¿o no? Si me quedo con la teoría formal
de análisis de carácter y bioenergética, te diría que no. Si me quedo ahí, ¿eh? Y no me gustaría hoy meter como otra información. ¿Por qué? Y te explico también por qué digo que no. Okay. La razón por la que digo que no es porque nosotros aprendimos, a ver, mi madre fue criada de una manera determinada por su madre, mi abuela. Sí. Y mi abuela fue criada por una manera determinada por su madre, perdón. Ajá. Y bueno, sucesivamente. Sí, o quien la cuidó, porque qué tal que alguna de ellas no fue cuidada por la madre, porque la madre no estuvo, por la razón que sea, porque murió, porque se fue, por lo que sea, ¿no? Por la razón que sea, porque se enfermó, no lo sé. Sin embargo, aquí es donde entra el punto de el ambiente, cómo el ambiente marca de manera significativa el cómo va dando la pauta a lo que recibo emocionalmente. A eso le sumamos pues el entorno social y las condiciones socioculturales que acompañaron un periodo de la vida. Es decir, no es lo mismo haber nacido mujer hace 100 años a nacer mujer en el 2025. ¿Sí me explico? No es lo mismo. Ajá. Porque las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas son diferentes. Entonces, imaginemos que yo crecí con una madre rechazante. Mi madre aprendió a rechazar porque su madre a su vez la rechazó. Y entonces nada más en la crianza se fortalece un estilo de acompañar a la vida. ¿Me explico? Ajá, sí. Entonces, ¿hasta dónde sería hablar de cuestiones transgeneracionales? No sé qué tan pertinente sea ahorita. Okay. Yo creo que podríamos en algún momento diferente, pues, darnos a la tarea de averiguar. No, yo me quedaría solo con esta parte. Si me voy solamente a la teoría formal bioenergética, le daría más peso a la cuestión más que de herencia o de cuestiones transgeneracionales, sino de formas de criar. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, tendría más peso el ambiente. No sé si contesté. Sí. Ok. Pues la dejamos que nos siga compartiendo. Ok. Bueno, ya les platiqué la primera, ¿verdad? Que era lo del primer periodo de vida, que hay que resolver una tarea. También, vamos, ese asunto de rechazo no nada más tiene que ver con si la mamá acepta o no el embarazo. A lo mejor el bebé, vamos a suponer que la mamá sí deseaba su embarazo, sin embargo, el bebé estuvo expuesto a una situación de riesgo donde se puso en riesgo su vida, perdón por la repetición, pero se puso en riesgo su vida. Que a lo mejor la madre haya tenido una experiencia, un accidente, supongamos, y entonces en el accidente la madre vivió un impacto significativo emocional y además estuvo en riesgo la vida del bebé. Y el bebé estuvo entre la vida y la muerte. Pues, por supuesto que se genera herida de rechazo. No la generó necesariamente el no ser deseado, ¿me explico? Sino que hubo una condición. Un factor externo. Exacto. Puede provocar. Un factor externo, así es. Yo pensé que nada más era literalmente como que los familiares te lo causaban. Sí, aportaban esa. Eres mamá. Sí. Bueno, sí, ya me siento mejor. No, es que eres culpable de todo. Vamos, sí, obviamente sí hay un punto en el que la madre tiene mucha responsabilidad y los padres, pues. Primero la madre, porque hasta ahorita la mujer es la que cría, es la que lleva adentro y obviamente su vida, su estado emocional impacta la vida. ¿Me explico? Sí. O sea, evidentemente no podemos negar que el bebé que está en un periodo de mucha vulnerabilidad, pues está a expensas de la conciencia y de las decisiones tomadas por mamá. ¿Sale? Sí. Está en ese sentido, pues en ese sentido.
Sin embargo, pues también puede haber una situación externa donde el bebé se vea entre la vida y la muerte. Mira, y puede ser a lo mejor quizás algo hasta más simple. Por ejemplo, que la mamá esté incómoda por los dolores del parto y diga, ay, no, ¿para qué se me ocurrió estar metida en todo esto? Ojalá mejor ya acabara. Pues allí hay un rechazo, ¿me explico? Momentáneo. Momentáneo, claro, pero también se habla de eso. Sí me doy a entender, Sí. Entonces, no es así como nomás esto, sino ocupamos ser más minuciosos para poder identificar en la historia particular de cada persona qué fue qué condiciones fueron dándose para que se generara ese carácter o ese rasgo de carácter. Es como hay un carácter predominante y hay rasgos, ¿sale? Entonces, ¿qué lo va a determinar? Pues el funcionamiento ante las situaciones de la vida. Ahí es donde lo vamos. Bueno, y dentro de esta herida del rechazo encontramos una máscara, que es la máscara del huidismo o una persona que tiende a huir. Y cómo una persona puede sanar para estar mejor, pues, dentro de esta herida, a lo mejor cuando no tienen como las posibilidades de ir a terapia, pues puede ser sobre afirmaciones. Esta afirmación de ocupo mi lugar en el mundo con amor, porque como nos decía la maestra, pues son personas que se sienten que no pertenecen aquí. Y bueno, pues el sabotaje de ellos es como este rechazo hacia sí mismo. Y pues la sanación sería aprender a habitar su cuerpo y sentirse dignos. Bueno, pues ahora sí seguimos. Bueno, agrego nada más. ¿Por qué aprender a habitar el cuerpo? Porque la energía se quedó aquí, en la cabeza. Entonces hay que bajar la energía al cuerpo. Ellos viven acá. Sí. En el pensamiento. Venía eso. En tareas de creatividad, tareas de mentales, matemáticas, ¿sí me explico? Resolución de cuestiones que solamente hablan de ejercicio mental y entonces no es posible tocar el cuerpo. Por Están eso desconectados del cuerpo, claro, solamente conectados en la mente. Y si nosotros nos vamos como a su estructura corporal, pues su estructura corporal hablaría de que hay una musculatura un tanto deficiente y hay muchas tensiones a nivel del cuerpo, principalmente en diafragma, zona ocular. Se hace sintomático. O sea, las heridas se vuelven físicas también de alguna manera. Sí, tienen como ciertos rasgos. Sí. Ese decía que tenía como rasgos de alergias, problemas respiratorios. O sea, era donde estaba como más marcados pues en ese tipo. Fíjate que eso está muy interesante, maestra, lo que dice, porque yo soy muy fiel creyente de que como todas esas enfermedades, pero jamás las había asociado con las heridas. Como que eso de las heridas no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que se viene escuchando, casi como que apenas un par de años que a lo mejor tendrá, pues. Bueno, a lo mejor aquí, yo en mi aspecto, así por mí, no sabía mucho como de las heridas de la infancia, ni de la importancia que tenían, ni menos lo que están mencionando, como en este caso de que incluso se pueden hacer físicas, pues. Y hace rato, bueno, ya porque había investigado antes, pero nada más sabía que hasta cierto punto, pues, afectaba la forma en que era tu entorno desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ¿verdad? Y todo eso. Pero es muy interesante también el hecho de que cómo cuando eres mamá o vas a tener un hijo o hija, lo que sea, desde ahí la importancia que tiene lo que tú le transmites, ¿verdad? Todo esos sentimientos, las emociones, inconsciente inconsciente y conscientemente, a veces hasta por lo que estábamos platicando un poquito que me estoy retrocediendo, a veces hasta el simple hecho de tener ese sentimiento de arrepentimiento puede afectar, ¿verdad? ¿O no? De arrepentimiento. Que la mamá de un momento a otro, como lo que nos estaba platicando de cuando puede sentir, no sé, como los dolores o algo así que ya sabes,
cómo llegué a esto, para qué hacía esto, ajá, o sea, ese simple momento de esa emoción. Tan fácil que era adoptar un gato, un perro. Sí, puede repercutir, pero entonces, wow, yo estoy súper impresionada cada vez que digo, no, tengo un montón de heridas, pero, Son pero 5 nada está más. muy padre. Bueno, continuamos pues con su explicación. Y bueno, pues es que finalmente el organismo está expuesto a la vida, o sea, no podemos evitarlas, pues, o sea, no hay manera como de no, de decir, no nos va a pasar nada, porque también sepamos y lo sabemos, pues, que el desarrollar tolerancia a la frustración y el desarrollar resiliencia son recursos para la vida. Entonces, no, también tengamos claro que sería imposible, en realidad es imposible, que un organismo tuviera 0 heridas. Eso no va a ocurrir, digamos, es una fantasía. No ocurre. Además, otra cosa que no lo mencioné es que esto que estamos hablando de las heridas son como arquetipos generales a nivel corporal y psicológico. No es que haya personas que tengan el 100% de esto, ¿sí me explico? Tenemos porcentajes y por eso les hablaba hace rato como cuál es el carácter predominante. Pero no quiere decir que no haya rasgos de otros. Y también tengo entendido que como las personas que vamos a terapia, sí podemos ir como cambiando, pues, a lo mejor si tengo yo el 50% de la de rechazo y el 25% de abandono, conforme voy trabajando estas heridas, ya puedo decir, bueno, ya tengo el 20% de rechazo nada más. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo te contesto esa pregunta? Déjame pensar. Bueno, te la voy a contestar como se me ocurre, ¿sale? Okay. La herida principal, si es tu herida principal, va a seguir allí. No se va a ir, o sea, porque ya es parte de tu carácter. Lo que se va a hacer diferente es tu manera de reaccionar en el mundo, porque se va a suavizar aquello que estaba impidiendo que funcionaras de una manera más fluida en la vida. No sé si me di a entender. Sí. Que sería como la máscara. Sería a lo mejor como identificar la máscara y saber cómo trabajarla. O sea, si yo tiendo a huir, o sea, darme cuenta del por qué huyo y hacerme como consciente, entonces decir, ay, no tengo por qué huir a esto, no me va a hacer daño, no tengo por qué tener miedo. No me voy a morir. Ajá, por ejemplo, en el rechazo no me voy a morir. Okay. Nada me va a aniquilar, o sea, ya el riesgo sí estuvo en algún momento de mi vida, pero en realidad en este momento, pues tengo 40 años, por decirlo así, y sigo viva. O sea, no me morí, pues, ¿sí me explico? La persona se apropia de esa conciencia, se hace responsable y entonces aprovecha el recurso que le llaman las perlas del carácter, ¿sí me explico? Sí. Aprovecha el recurso. Entonces, una persona que tiene un rasgo de la herida de rechazo, que técnicamente se llama esquizoide, un rasgo esquizoide, o un carácter predominantemente esquizoide, que trabajó en su carácter, es una persona sumamente creativa. Las pintoras. Sí. Entonces, bueno, si esa persona aprende a estar más en la vida, habitando su cuerpo y estar en la tierra, no estar acá en la fantasía, entonces va a ofrecer otros recursos, me explico, para afrontar las situaciones de su vida. Y ya no va a ser entonces un impedimento para la vida o una inmadurez, que podría, una respuesta de inmadurez, por decirlo así, suena feo, pero por decirlo de esa manera, sino va a reaccionar y apropiarse del recurso. Eso es lo que haría la diferencia, se apropia de los recursos. Ok, gracias. Bueno, seguimos a partir del primer mes y hasta el primer año aproximadamente, tenemos la siguiente fase del desarrollo. Estamos hablando predominantemente en este periodo de la vida, es cuando el bebé
aprende, se establece primero el vínculo con mamá, ¿verdad? Es cuando se establece, bueno, el vínculo se supone que se estableció desde la parte prenatal, ahora ya se empiezan a trabajar, nace el bebé y se sigue trabajando el vínculo, pero es cuando más se solidifica ese vínculo en relación a los cuidados que recibe el bebé del exterior. Entonces, se fortifica o se fortalece el vínculo afectivo y en este periodo, pues también si nos vamos al desarrollo del cuerpo, pues es cuando el bebé aprende a sostener la cabeza aproximadamente mes y medio, 2 meses de vida, y luego el fortalecimiento del tronco, luego el bebé se sienta, después es el gateo, que es la coordinación visomotora, visoespacial, mejor dicho, visoespacial, la coordinación del cuerpo en cuanto al entorno. Y después tenemos la incorporación de las piernas exclusivamente en el parado y posteriormente sería el caminado. Bueno, todas estas tareas, aprenderlas y llevarlas a la vida, requieren, el bebé que es un organismo en formación, requiere un acompañamiento cercano de la madre o de los cuidadores o la persona que lo cuida. Sin embargo, cuando sus necesidades de alimentación, bueno, también está el tema de la lactancia, ¿verdad? De la alimentación, si la madre no estuvo por la razón que sea disponible para atender de manera expedita y además amorosa al bebé, el bebé aprende a atenderse y entonces se retrae y dice, como tú no me atiendes, entonces yo te voy a atender. Y entonces tenemos ahí los amores demandantes, que impactan hasta las relaciones de pareja dependientes y sumamente demandantes. Allí es donde lo que les decía hace rato, que lo vemos en la vida. O sea, nosotros podemos suponer que está la presencia de una herida de esta naturaleza porque vemos cómo funciona en la vida la persona. ¿Me explico? Pero bueno, claro que no es así como que nada más le echo una mirada y ya sé. No es tan simple, pues. Hay que sentarnos a hacer un proceso. Bueno, les sigo platicando. Entonces, estamos hablando de el periodo que le llaman la herida de oralidad o de abandono. Es el periodo de abandono. Y bueno, pues ya les dije como cuáles son las tareas del bebé y donde el bebé no está siendo atendido de manera significativa. Y bueno, la bioenergética dice que el organismo que se para cuando no está listo para pararse, se genera tensión en una musculatura particular en las piernas, que es el tensor de la fascia lata, que es el músculo que tenemos aquí más o menos a la altura de la bolsa del pantalón, y los abductores, la parte interna de los muslos. Esos músculos se tensan desde ese periodo de vida, se generaron unas tensiones que ayudan a que el bebé pueda pararse y caminar. Qué curioso. A costa de la gracia en el caminado. Y entonces tenemos unos muslos subdesarrollados. No sé si me doy a entender. Ahí es donde entra la parte del cuerpo. ¿Sí? Físico. Sí, la parte física de la que habla la bioenergética. ¿Sí? Bueno, eso sería como en este periodo. Y bueno, compártenos lo que tú investigaste. Bueno, yo tengo que después la máscara del dependiente y que la emoción de raíz es como el miedo a estar solo o no ser sostenido por alguien más. También pues como en lo de la salud, decía que era como ese cansancio crónico en las personas, depresión, problemas digestivos, dolor de espalda baja, las piernas que se sienten como que no tienen base
y que pueden enfermarse si no reciben como atención, pero como de manera inconsciente. O sea, me enfermo para que me vean. Sí. Y pues el sabotaje es que el cuerpo manifiesta pues el deseo de ser cuidado, es esta parte. Y la sanación pues sería como cultivar la seguridad interna. Y la afirmación pues es que me sostengo con amor y confianza en la vida. Y bueno, recomendación además es trabajar mucho con las piernas, o sea, desarrollar masa muscular en las extremidades inferiores ayuda a que se sienta sostenido. Necesita trabajar su dependencia, ¿sí? Es decir, aprender a sostenerse por sus propios medios, Sí. que es lo que tú acabas de comentar. Sí. ¿Quieres decir Eres como Y yo, ¿cómo me voy a exponer? Bueno, es que se me hizo interesante y justo le venía diciendo a Diana que era por eso que traía hoy esta camisa, porque pues se me hacía interesante que parte como en esta herida, pues se hablaba mucho como de la infantilización. O sea, y yo dije, ay, mira, a mí me gusta mucho o sea, usar como camisas con dibujitos y cosas así. Y yo dije, identificaba. Entonces, no sé, pues realmente qué tan cierto es esto de la infantilización. A ver, déjame pensar cómo, sin caer en un juicio, Ajá, que luego la gente se queda con los juicios y no va más allá de lo que dijo la experta a través de un ok. juicio. Ajá, sí. ¿Sí me explico? Sí. Porque luego es la experta dijo que, Ajá, recuerden lo que les acabo de mencionar, es decir, cuando yo tengo, tomando el término de máscara, yo desarrollé un carácter predominantemente de abandono o de oralidad, ujú, entonces, si yo desarrollé ese carácter, voy a ver la vida con los ojos del carácter ujú, y mis respuestas al entorno van a ser en base a eso. ujú, Y entonces voy a estar viendo que las personas, me voy relacionando con personas en donde yo doy, y el otro recibe, y luego me manda las cocas. ajá, ¿Sí me explico? Sí. Y luego yo le exijo al otro, que ahí es donde pudiera entrar quizás esa respuesta de infantilización. No lo sé, pues estoy Ajá. fantaseando, Sí. y le reclamo porque yo he dado todo Ujú, y no me da nada. Y entonces me vuelvo demandante. No sé si me di a entender. Sí. Entonces, no solamente es como lo que porto en la ropa, sino Lo que hay más atrás. habría que explorar qué Ajá. haces. ¿Sí me explico? Ajá, sí. ¿Cómo funcionas en la vida? Ok. ¿Sí? Entonces, allí podríamos saber las respuestas. Por eso, vamos, cuando decían en una de las preguntas, Ajá. la parte de cómo atenderlo sin terapia, híjole, bueno, pues está medio complicado porque estos modelos de trabajo, los modelos de trabajo de análisis del carácter y bioenergética, es decir, la atención psicocorporal o la psicoterapia psicocorporal es una terapia lenta y muy profunda, pero no se puede realizar por alguien que no tenga entrenamiento en ella. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Sí, o sea, Muy importante. o sea, se ocupa entrenamiento Ujú. y mucho trabajo personal además. Entonces no la puede hacer una persona que estudió psicología general, porque capaz que ni siquiera conoce la teoría bioenergética, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la va a aplicar el recurso? En general no conoces nada. Pues nada, sí. Bueno, ¿conoces algunos elementos para dar una atención, para hacer una intervención básica en la carrera? Sí. También digo, no se desanimen tanto, pero bueno, lo que yo incentivo es a que hay que prepararse más, o sea, hay que prepararse más porque la atención psicoterapéutica requiere eso, es decir, si tú estás buscando una intervención psicoterapéutica rápida, no vayas a una terapia de esta naturaleza porque esta terapia es lenta, muy efectiva, fabulosa, sin embargo, pues no es, al ser profunda no es rápida.
porque necesita, Exactamente. por lo mismo, precisamente, porque si tienes prisa, pues busca a alguien que trabaje un enfoque psicoterapéutico breve, que no son profundos, pues sí me explico, y no es que sean malos, no son malos, son otra forma de trabajar, son otra manera de trabajar. ¿Sirve? Por supuesto, sí sirve. Pues es que a lo mejor también es como, ¿qué es lo que te está pasando para que busques el enfoque que necesitas? O sea, si quieres trabajar algo como, no sé, una situación que te está pasando y no necesitas como ir tan profundo, pues entonces ya te vas a una terapia breve. Pero ya cuando quieres trabajar como algo así, pues no. Ni modo. Lleva su tiempecito, sí. Lleva su buen tiempecito. Pero vale la pena. Sí lo vale. Sí lo vale. Y por supuesto que es invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a una terapia de esta naturaleza. Y unas una terapia lloraditas profunda. también. Lloraditas, enojaditas. Es decir, ¿por qué? Pues porque regularmente, aquí hay un punto que a lo mejor no lo hemos enfocado tanto, que es cuál es en la crianza, de lo que yo hablaba hace rato, es nosotros tenemos emociones permitidas y emociones no permitidas de expresión dependiendo el hogar en el que crecimos. Entonces, regularmente hasta tiene nombre y le decimos emociones negativas. Al miedo, al enojo, a la tristeza, y depende de la casa, cómo nos hayan favorecido la expresión emocional, es pues el impacto que tiene en el cuerpo. Por eso, pues cuando entramos a trabajar en esto, evidentemente va a haber emociones que se van a desatorar, que no son nuevas muchas veces, son emociones que se quedaron contenidas en esa tensión muscular. Interesante. Sí, enseñanza del control de esfínteres. Entre más o menos el organismo, dicen que entre el año y medio, bueno, eso lo leí en algún texto, que entre el año y medio ya el organismo fisiológicamente estaba listo para tener control de esfínteres. Sin embargo, pues esto dependería como de cómo está el desarrollo particular de cada niño. Sin embargo, la parte del control de esfínteres es toda una tarea en la cual se puede vivir o desarrollar lo que hablaban de la herida de humillación o el carácter masoquista. No lo piensen como masoquismo desde el que le gusta el dolor, no es por ahí, es otra manera de percibirlo, no es que le guste el dolor, es una persona que termina viviéndose aplastado y humillado por su entorno, porque fue humillado en sus necesidades. Es decir, no se le respetaron sus ciclos de alimentación y defecación particularmente. ¿Por qué en tiempos pasados había tanto masoquismo? Porque nos obligaban a comer, gustáramos o no, y nos obligaban a hacer del baño, quisiéramos o no. ¿Sí me explico? Entonces el organismo estaba expuesto a este tipo de situaciones de presión. Bueno, yo creo que si nos vamos como a cómo nos enseñaron a comer, pues sí, y además nos vamos a la crianza otra vez, una práctica generalizada. Es que tienes que comer. Sí, no te levantas de la mesa hasta que te acabes lo que te servimos. Así. Sí. Exactamente. Todo ese tema, esos puntos que entran dentro de la dinámica de crianza, Sí. de relación, cómo acompañamos a los hijos a crecer, bueno, tiene que ver con esto. La dificultad de las madres o de los cuidadores, las cuidadoras, de que nosotros agarráramos la comida, nos la lleváramos con las manos, no, es que tienes que comer así, tienes que comer de esta manera, es que los cubiertos, es que esto, bueno, el bebé está en desarrollo, ¿qué pasa si le permites experimentar con las texturas, con los sabores, ¿sí? Si la aplasta, si se embarra, pero bueno, también somos mamás ocupadas que no tenemos tiempo de acompañar en esos procesos. Pero como dice, o sea, las nuevas, esto de las generaciones, o sea, a lo mejor en el pasado sí se hacía como así, no
no te vas a levantar si no te comes todo eso. Pero ahorita ya los niños ya no, yo mínimo a mi hija le digo, te tienes que acabar eso. Y luego me dice, yo ya no tengo hambre y ni me salgas con que los niños de África no tienen que comer. Yo ya no quiero. Que es una de las bondades de las nuevas generaciones. No van a tener, yo creo que no van a tener masoquismo. Ojalá ya. Lo veremos, pues, pero va a haber menos, al menos culturalmente no se está fomentando. Sí, ya se permiten más. Sí, más por supuesto, cosas. que luego ahora tenemos otras cosas, pues, Sí. pero bueno, culturalmente, pero bueno, por lo menos ahí en esta presión por la comida y por ir a hacer del baño en determinadas condiciones, sobre todo era la tarea de la defecación. ¿Cuántas veces se estimulaba? Es que está estreñido y le estimulaban el ano o el supositorio. al niño. Sí, y eso es una forma de humillar el organismo. Sí. Por eso es que ahora, más bien, algunos médicos pediatras, invitan a que se haga respetando el ciclo, es decir, toman cosas que los ayuden a hacer del baño, no el supositorio. ¿Sí me explico? Es decir, pues toma esto que te va a favorecer a tu tránsito intestinal para que puedas ir al baño, entonces se respeta el proceso. Ingresa y sale. Sí, así como la comida ingresa, Sí, se procesa y así se es, defeca. tal cual. Eso es más respetuoso del organismo. Ujú. Bueno, pues yo encontré que la máscara pues es la del masoquismo y que la emoción de raíz es la culpa y la vergüenza en esta. Y como hablando de la salud, pues que se acomoda tensión en el sistema digestivo y bueno, aquí decía que el reproductor de placer reprimido. Aquí se decía esto. Y que el cuerpo refleja la carga de me avergüenzo. También ¿Cómo la refleja? Pues son cuerpos con mucha masa muscular, distribuida en el cuerpo. O sea, se ve, si nosotros habláramos como a nivel de energía, pues son cuerpos con mucha energía, porque tienen mucha masa muscular. Pues decía así como que el sabotaje es como el cuerpo que se enferma para espiar las culpas y la vergüenza. Y que la sanación es aceptar el placer, el merecimiento y la expresión libre. Y la afirmación pues es honro mi cuerpo y merezco disfrutar sin culpa. Sí. No sé si tengan alguna pregunta, chicas, ustedes. Lari, ¿tienes alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Maestra, yo tengo una duda. Bueno, ahorita que nos está mencionando, pues, algunas de las heridas, a mí me surgió esta, por ejemplo. ¿Se pueden curar en su totalidad las heridas? ¿O se aprende a vivir con ellas de una manera creativa y más saludable? nos resignamos? Ajá, nos resignamos. Es decir, los rasgos de carácter y el carácter predominante permanecen, así como la personalidad. Sí, pues que son parte de la personalidad. Ajá, permanecen. Lo que hace el trabajo terapéutico es facilitarle a la persona el aligerar las tensiones para que al tener menos tensiones corporales, pues también esto lo lleve a tener una expresión más fluida en el mundo y más conciencia. Y no estoy supeditado a la reacción inmediata de mi organismo, defensivamente, sino desde lo que he trabajado y desde cómo reacciono a nivel conciencia. Okay. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la siguiente etapa, el periodo de vida herida de traición. La herida de traición. En particular, si hablamos del carácter narcisista o psicopático. Es un carácter que fue presionado para no ser vulnerable ante las necesidades. No tuvo derecho a necesitar. Por lo tanto, fue de algún modo usado o utilizado. ¿Sí me explico? Y el resultado de esto es personas que resuelven fácilmente problemas, sin embargo se vuelven muy controladores y manipuladores. Y ahí dependerá a lo que hablábamos a nivel del cuerpo,
pues que son personas con un pecho inflado, que le llaman un ego hinchado, pues, que se saben hábiles para resolver, sin embargo hay poco contacto con la parte de sentirse vulnerados o vulnerables. Se dice que aquí los políticos entran como en esta parte. Sí, ¿por qué? Pues porque hay una autoimagen que a veces no corresponde a lo que hay en lo profundo de su ser. Entonces hay una imagen que proyecto al otro y por supuesto la mirada también es una mirada penetrante. Dominante. Dominante, así es. Sí, y bueno, esto tiene que ver pues con tensiones profundas, inconscientes por supuesto, a nivel del cuello. Y es donde está pues regularmente el control. Una persona controladora tiene muchas tensiones a nivel cervical, en la musculatura, pues. Bueno, pues yo la encontré así, como herida de traición, y la máscara pues es el controlador. Decía que la emoción raíz es como la desconfianza, el miedo a perder el control en sí. Y como en esto de efecto de la salud, pues la tensión muscular, como decía, la rigidez en el cuello y hombros y espalda. Y decía también que podían tener como problemas del hígado estas personas que por la ira contenida y del corazón por el miedo a ser traicionados en el amor. El sistema nervioso por el estrés y la ansiedad. Y hipertensión o insomnio también estaba como dentro de los factores en la salud. Y el sabotaje, pues que se lleva en el estado de alerta siempre, pues por este miedo a perder el control. Y la sanación es pues aprender a confiar y a soltar ese control. Y la afirmación sería como confío en mí, en los demás y en la vida. Y bueno, tenemos la última. Estamos hablando de aproximadamente los 3 años de vida, que es lo que en psicoanálisis se conoce como el periodo de edípico, donde se da el complejo de Edipo, de lo que se habla del enamoramiento hacia el padre o la madre, dependiendo del sexo, el padre del sexo opuesto. Y en este periodo se supone que el yo ya está más fortificado. Sin embargo, en este momento se desarrolla un carácter predominante de rigidez o el de injusticia, ¿verdad? La herida de injusticia. La rigidez es, las describen los autores. Lowen habla de que se manifiesta a nivel muscular como una armadura tubular o de malla. O sea, las tensiones musculares profundas le dan al cuerpo una apariencia como de armadura, más rígido, como de, y por supuesto el rasgo más evidente es en la espalda, una espalda recta. Por eso estoy medio de esa espalda, pues es un rasgo distintivo de el carácter rígido. Y bueno, pues en esta parte del carácter rígido hay una desconexión a nivel corazón y genitales, digámoslo de esa manera. Entonces, en el adulto se vería como las personas que tienen dificultad para vincular el corazón con los genitales. Pueden tener muchas parejas. A ver, no que tengan muchas parejas. A ver, voy a clarificar. Pueden tener parejas donde no hay necesariamente amor. ¿Sí? Y sí encuentros sexuales, pero no hay amor. O si aman, no les cuesta trabajo vincular el corazón en una relación. Entonces, la tarea para ellos es en el adulto, estamos hablando del adulto. En el adulto la tarea es aprender a amar profundamente y vincular los genitales con el corazón. Hasta que ya no tengo una herida. Yo tampoco la tengo esa.
Ya, dije, bueno, ya no las estaba contando, una, dos, tres, cuatro, y ya salió, dije, ay, no, esa ya no. Tenemos rasgos, nada más rasgos. Y bueno, el funcionamiento en los niños tal vez se haya resuelto tan fácil como que los padres se expresaran amorosamente delante del hijo. Ellos Sí, es que como muchos pareja. papás no se besan enfrente de los hijos, ni se agarran de la mano, nada, Ajá, como si no fueran pareja. es como O dar sea, esta parte de ajá. vínculo y bueno, pues si en el niño empieza a haber ciertas inquietudes con respecto a abrazar a papá o a mamá, acercarse, permitir esos acercamientos amorosos y acompañar esas predilecciones, sí permitiendo, sin embargo, todo el tiempo que el niño vea, pues que la relación es madura entre los padres es de expresividad afectiva. Ujú. O sea, y de palabras y contacto. Sí, también. claro, porque pues es cierto lo que tú mencionas, es los niños difícil, hay parejas que delante de los hijos ni siquiera se toman de la mano. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, hay que tener así como un punto medio. O sea, tampoco no tanta exhibición ni sí, porque también hay papás que qué bárbaros, a ver, cierren la puerta. Ah, no, pues sí, por supuesto. Pero que sí vean que existe ese el amor, contacto, el vínculo, el claro. vínculo Sí. afectivo. Vamos, las muestras de contacto social amorosas permitidas, Sí, pues, ajá, ¿sí me sí, explico? sí. Es decir, pues, ¿qué es lo que hacemos? Y que lo que no tiene ningún problema que lo vean los demás, pues besarse, abrazarse, Sí, tomarse de la mano, ¿sí me explico? Sí. Eso son muestras afectivas que para los hijos es mucho más sano ver que los padres se aman, ¿me explico? Sí, Y se claro. expresan. Sí. Había unos videos, perdone, pues ahora sí que en internet, ¿verdad? Así de esos videos. Y se me hace muy bonito porque hablaba de eso. Ponían la cámara al niño o al hijo, así lo que sea, y lo ponían como al revés, grabándose al hijo, pero le decían al hijo que grabara a los papás y demostraban como ese cariño, los papás bailando, o sea, como esa parte cariñosa, pero respetuosa, pues. Y lo curioso es que grababan, el niño no grababa a los papás, el niño se grababa a sí mismo haciendo Viendo como a sus su papás. reacción, viendo a sus papás. Y la verdad es que todos los videos que me tocó ver eran muy bonitos. O sea, la alegría, sí, o sea, el cómo veía cómo su mamá abrazaba a su papá, cómo la cargaba no sé, todos esos cariños y el niño así como, esa lucecita, ¿no? En los ojos como de wow, o ya hasta el último el niño soltaba el celular y iba y los seguía y abrazaba, ajá. Y eso me recordó a eso, pues. O sea, yo en mi casa yo no tuve eso. O sea, yo nunca vi a mis papás tampoco así como abrazados o en cierto punto sí, hasta un momento sí, pero como que ya después ya no. A lo mejor estaban pasando por ciertas situaciones que uno no comprendía, ¿verdad? Obviamente, como niños. Y ya no se dejaron de hacer eso y uno creció ya después como en esa parte de que ya no había cariños o que a los papás les tenías que tener como ese respeto, ¿no? Como de que no te puedes tampoco tú agarrar de la mano con el novio o sí, o estar muy cerquitas así del novio enfrente de tus papás. Ni siquiera ya cuando eras No, a veces si casado. llegaba el papá, el novio se tenía que ir hasta la esquina. Sí, o sea, yo he escuchado. En mi tiempo ya no, pero yo he escuchado que anteriormente sí, o sea, se tenía que retirar el novio. Que nomás Sí, se veían sí. por las ventanillas. Ah, sí, en la época de mi abuelita sí, decían que tenían así como un hoyito y por ahí se veían. Fíjate. Ay, no. O sea, Se casaban a lo puro loco. las Igual creencias. de Sí. ahorita, pero de diferente manera. Ya ahorita no se casan tan fácil. No, Bueno, más hay bien. de No, todo. ya no es un objetivo para la Sí, vida el ya no es una matrimonio. meta. Y tiene sus ventajas Sí, también, sí. por supuesto. Yo creo que cada época va regalando oportunidades diferentes a la gente. Sin embargo, yo considero que el foco no hay que perderlo, es decir, que las decisiones vengan de lo profundo de mi ser, Sí. de mí, qué quiero yo para mí en la vida. Y la decisión que tú elijas, pero que sea una decisión consciente y comprometida con lo que quieres para ti. Sí. Eso es todo. Bueno, pues la máscara de esta herida pues es el rígido o el perfeccionista. Y la emoción de raíz pues es el resentimiento o la autoexigencia.
el efecto en la salud, pues se crean como trastornos musculares, articulares, problemas de circulación, digestivos o del colon. Y el sabotaje que buscaba pues el control y la perfección. Y la sanación era cultivar flexibilidad y el perdón. Y la afirmación es, me permito ser humano y fluir con la vida. Bien. Y bueno, pues siguiente, vamos a platicar cómo podemos identificar si una situación del pasado nos afecta hoy. Pues en mis respuestas que tengo ante los eventos que la vida me pone. Ahí es donde vamos a observar si estamos en el pasado o estamos en el presente. El asunto es que nosotros respondemos con recursos del pasado en el presente. Es decir, tengo 20 años haciendo lo mismo, tengo 30 años haciendo lo mismo, pero el punto sigue estando en la conciencia. ¿Cómo reacciono ante y cómo respondo ante esta situación presente? No sé si contesté. Sí. Exactamente. Y luego pues tenemos lo siguiente para ir cerrando. De mi parte, ¿qué he aprendido yo de mi propia herida? Pues a tomar decisiones conscientes. Eso es lo que yo he aprendido de mi propia herida, o de mis heridas o de mis rasgos, mi carácter predominante y de mis rasgos de carácter, pues a estar más consciente desde dónde tomo decisiones. Cuándo es desde mi carácter y me dejo llevar por el carácter, o estoy realmente preguntándome si eso es lo que elijo en este momento para mi vida y lo que me conviene para mi vida. Y de acompañar a otros, bueno, pues que he aprendido de acompañar a otros, de la importancia de estar respetando el tiempo y el ritmo de cada quien. Eso es lo que yo he observado. Y bueno, como mensaje a las personas que empiezan a sanarse, bueno, pues este camino de sanación o de búsqueda de recursos, de tener otras herramientas para la vida, pues este camino implica un compromiso personal y también ampliar su campo de autocomprensión para lograr la meta del autoconocimiento, que por ahí sería la parte, que las personas se dispongan y se empiecen a hacer preguntas de, ¿esto que hago, desde cuándo lo hago? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo es que reacciono de esta manera? ¿Habría otras alternativas? ¿De qué otra manera podría yo reaccionar ante tal o cual situación? ¿Lo aprendí de algún lugar o cómo llegó a mi vida esta respuesta? Empezar a reflexionar y a cuestionarse. Eso a mí me parece que sería la primera parte del trabajo. Y en base a eso, pues se decidiría si lo hace a través de, si requiere o no ayuda profesional. Pues yo creo que de ahí sería. Sí, partir desde ahí. Uh-huh. O sea, antes de terminar, nada más, me gustaría decir algo, ya me dirán si es cierto o no. Pues, pues leyendo este libro, encontré que decía que pues las heridas, o sea, a veces como las vemos como más desde lo exterior, desde lo que recibimos. Y entonces pues no nos damos cuenta que nosotros también, pues sí, de alguna manera recibimos de nosotros mismos. Entonces a lo mejor nosotros estamos como acrecentando pues la herida. No sé si sí o no. A ver, explícame un poquito más. Ajá. Te entendí. Como por ejemplo, en la herida de rechazo, pues todos, o sea, se puede a lo mejor como percibir como que el entorno me rechaza, pero cómo es que sí victimizándote, pero no como de una forma consciente, porque mencionaba como, pues sí, el entorno me rechaza, pero qué tan cierto es que el entorno te rechaza y no te retraes tú antes de que te rechacen y terminas como rechazándote. Ah, ya. Ajá. A ver, es que tiene que ver con esto de la máscara, de cómo me muestro al mundo y cómo veo yo el mundo. ¿Sí me explico? Yo lo veo como, yo veo y proyecto en el mundo el rechazo.
Sin embargo, también puede haber un rechazo personal. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces sí hay una proyección hacia afuera y también hay que tiene que ver con mi propio autorrechazo, digámoslo de esa manera. Sí. Como para que la herida esté presente, ya está ligado. Ujú. Entonces yo creo que sí hay mucho es lo que pongo afuera, porque mis ojos aprendieron, vamos, estos lentes me llevan a ver el mundo de una determinada manera. Mis ojos aprenden a ver a partir del carácter o del rasgo de carácter que impacta mi vida. Y entonces yo veo el rechazo en los otros. Y no es porque necesariamente me rechacen, sino que igual y sí, igual y no, pero mi tema es el rechazo. Y entonces reacciono desde ese tema, como el chiste del gato. No lo sé, sí, porque... ¿No se los dan? No. Ay, bueno, no soy buena para contar chistes, pero les voy a contar este chistecín. Era un señor que se le había fregado su automóvil y entonces la llanta y necesitaba cambiar la llanta. Y cuando se fijó, no traía su gato hidráulico. Y entonces decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? Es que necesito llegar, ya ha pasado mucho tiempo. Y estaba en un lugar en donde no había muchas opciones, pues había una casa así retirada y no había más así. Entonces dice, pues, ¿qué haré? Iré a ver si allí tendrán un gato que me presten. No, pero y luego, si no tienen, y ya caminé hasta acá, ¿cómo le hago? No había celulares, no había celulares en ese tiempo, a duras penas había teléfonos, pero en las casas, Entonces, se iba pensando, pero voy y si llego y lo pido, pero... Y al mismo tiempo se contestaba y decía, no, pero si me dicen que no, me va a dar vergüenza que me digan que no me va a gustar escuchar eso. Y bueno, ahí iba él, seguía con estos pensamientos hasta que llegó a la casa. Y entonces, en cuanto le abren la puerta y le dicen a sus órdenes, él, no quiero su gato. Muchas gracias. Y se dio media vuelta y se fue. Se predispuso desde su discurso interno a una reaccionó ante algo que él solito se generó, no estaba afuera, ni siquiera había preguntado si tenían o no el gato, me explico, en cuanto abrieron la puerta y le dijeron a sus órdenes, reaccionó de esa forma. Ajá. ¿Sí? Es de lo que estás hablando, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Sí, justamente. Pues muchas gracias, chicas, por este rato y esta conversación. Pues gracias a usted, maestra, que nos ayudó aquí con este tema tan importante y esperemos que, pues a todos los que nos ven, se hagan estas preguntas, pues para mejorar, que digan desde dónde estoy actuando, o sea, qué es lo que me está haciendo seguir con este patrón, o sea, por qué resuelvo esta situación de esta manera si puede ser de esta otra que es más sana y por qué no lo puedo hacer. Entonces, pues sí, invitarlos a que, pues a eso, a que tomen conciencia y que identifiquen, pues como a lo mejor qué herida es la que ustedes vieron que predomina más y pues a trabajar. Sí. Se trata, ni modo. Y también algo muy importante, busquen al terapeuta. Sí. Sí, especial, ¿verdad? No cualquier terapeuta, entonces sí, también es muy importante esa parte. Y pues muchísimas gracias, maestra, por empaparnos de mucha información, ¿verdad? Y por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos el día de hoy y pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Y pues bueno, nosotros somos Depende de... Bye.